mis amigos, ¿qué tal están? Yo soy Rosy Bandaluz, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Este video lo estoy haciendo porque muchos de mis suscriptores me preguntan constantemente qué podemos hacer los cubanos y qué no, o sea, las prohibiciones en Cuba. Y en este video te las voy a resumir. Así que te invito a quedarte hasta el final, regálame tu like y te aviso desde ya que te vas a sorprender. Pido disculpas de antemano por la calidad del audio. Ya sé que no es la mejor, ya estamos trabajando en base a eso. Es que mi micro se me rompió, estoy con estos que no son muy católicos, pero no importa. Ustedes saben que al cubano nada lo detiene. Así que vamos a comenzar. De lo primero que vamos a hablar es que los cubanos no podemos tener más de 2 propiedades a nuestro nombre. Es decir, solo podemos tener la casa en la que residimos permanentemente y otra para vacacionar, tipo en la playa o algo así. Ustedes me entienden. Y hasta hace poco, si estabas fuera del país más de 2 años, perdías tu residencia, lo que significa que también pierdes todas las propiedades que tienes aquí en Cuba. Aunque creo que a partir de ahora ya no será así, pero bueno, no estoy muy segura. Si ustedes saben algo al respecto, déjenlo en comentarios. El tema de las divisas en Cuba es como un trabalenguas, pero trabacerebro. Yo tengo entendido que en otros países tú vas al banco y con tu peso de ese lugar, por ejemplo, pesos mexicanos, argentinos, uruguayos, tú vas y puedes comprar dólares o euros, la cantidad que tú quieras. Pues eso aquí no es posible, o sea, no de esa manera. Y está totalmente prohibido hacerlo por la calle. Me explico. Para poder comprar dólares aquí en Cuba, tienes que ir al banco y hacer una cola de aproximadamente 1 año y pico, se los digo por experiencia, y solo puedes comprar 100 dólares o 90 euros aproximadamente. Por eso es que aumenta la compra y venta ilegal en las calles y se dispara el precio del dólar. Por ejemplo, el banco lo tiene a 120 y en el mercado informal está a 3.20. O sea que ni siquiera lo duplica, se excede. Miren, esta fue la última vez que nosotros pudimos comprar el 9 de octubre de 2023, hace más de 1 año. Y todavía tenemos el número 600 en la cola. Cuando nos anotamos éramos el 14.000. Así que imagínense, y solo para 100 dólares. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, se me acercó un niño a regalarme una flor de papel inocentemente y después me pidió dinero. Esto es algo que ocurre aquí comúnmente en La Habana Vieja, sobre todo a turistas. No sé qué me pidió de turista, pero bueno, parece que ellos ven el micro, qué sé yo, y piensan que uno viene de otro país, pero no. En Cuba los médicos están regulados. ¿Qué significa esto? Que no pueden comprar un billete de avión y salir así sin más. Deben pedir permiso para viajar a otro país. Esto no sucede tampoco con todos los médicos. Por ejemplo, los estomatólogos o dentistas creo que no tienen este problema. Es en particular con los especialistas. Los dermatólogos, los ginecólogos, neurólogos, urólogos.
El sacrificio de ganado vacuno y equino, es decir, de caballos y vacas, aquí está completamente prohibido. Es decir, está prohibido para consumo propio, o sea, para comer. Sí, hay muchas personas que tienen, por supuesto, estos animales y el Estado tiene un control de la cantidad exacta que tienen, incluso están hasta marcados. Si en el caso de que uno de estos animales enferme y bueno, ya no esté en este mundo, ustedes saben que no puedo usar otros términos, pues tienes que reportarlo a las autoridades y debe ir un veterinario cualificado a hacer esta defunción. En caso de que te roben el animal, lo cual sucede también bastante, pues debes reportarlo también a las autoridades. Y esto me pasó bien de cerca porque mi abuelita vive en el campo y ella tiene un caballito del cual se lo robaron prácticamente ahí en su cara, lo tenía en la terraza, en la terraza no, en el patio, a las 7 de la noche más o menos, de la tarde, ni siquiera era de noche, y bueno, se lo robaron, y ahí fue donde me enteré que antes, si te robaban el animal, pues tú mismo tenías que indemnizar, o sea, de locos. Y bueno, ahora que estamos hablando de este tema de los campesinos y tal, ustedes saben que el tabaco cubano es mundialmente conocido por ser muy bueno, se da muy bien en el país, se cultiva desde hace mucho tiempo. De hecho, está considerado patrimonio nacional y no me refiero al tabaco en sí, sino en la forma en la que se produce, que es así desde la época colonial, con bueyes y arado. Es algo que no se puede cambiar, por lo menos no en la provincia de Pinar del Río, que es donde más se produce. Pues bueno, ¿qué pasa con esta producción de tabaco? Los campesinos tienen dos opciones. La número uno es para el autoconsumo, o sea, para ellos mismos. Y la número dos es vendérsela al Estado. Y únicamente al Estado. O sea que no pueden comercializarla con ninguna otra persona, compañía, etcétera. Así que si has venido a Cuba y te han vendido tabaco en la calle, pues déjame decirte que esto es ilegal. Aunque Cuba es un país que está rodeado de agua, no se piensen que el pescado abunda en la mesa del cubano. Sobre todo la langosta y el camarón, que su pesca, venta y compra está totalmente prohibida. A ver, si vienes a Cuba sí puedes comer langosta y camarones, pero en los restaurantes, que ya ellos la compran por las vías establecidas. Según los turistas, la langosta de aquí es muy rica y es bastante barata. Tiene un precio de entre 10, 15 dólares o euros. Y la verdad es que en comparación con otras partes del mundo, según han comentado, es económica. Déjenme dicho en comentarios qué piensan ustedes al respecto, si la han probado en otras partes y si les parece que esto es cierto. Para un cubano, el cubano de a pie, obviamente esto es prácticamente impagable, por favor. Ustedes saben de cuánto es el salario y bueno, una langosta 15 dólares, no. Los turistas cuando vienen a Cuba se alojan en hoteles, en casas particulares, que por supuesto todas estas casas tienen su licencia pertinente para poder arrendar a turistas. O sea que esto es ilegal, tú no puedes tener un turista en tu casa durmiendo sin que no tengas la autorización previa. La televisión por cable, es decir, tener canales internacionales o servicios de streaming, aquí está totalmente prohibido. No tenemos acceso ni a Telemundo, Univision, HBO, Netflix, Discovery Channel,
todos estos canales que supongo que sea muy común tenerlos en otros países, pues aquí no lo es. Solo podemos ver la programación de los canales nacionales y también de Telesur y Russia Today. Hace poco estuvo circulando la noticia de que iban a prohibir la copia de audiovisuales, algo que se ha hecho aquí en el país durante años y que la verdad es que nos salva de tremendo aburrimiento, como decimos nosotros. Este llamado paquete o cargue, como se le dice aquí en Cuba, consiste en que una persona te lleva a tu casa por un precio de 100 pesos cubanos, más o menos, no llega ni siquiera al dólar americano, para que tengan una idea. Te lleva un disco duro con todos esos concursos, películas, series que salen a la semana, a la cual nosotros no tenemos acceso porque no podemos acceder a estos canales, pues te la lleva en el disco duro y tú la copias. Me da mucha pena porque las abuelitas se van a quedar con la serie turca a la mitad. Pero bueno, la verdad es que sí fue una decisión que no sé si es que viene desde hace tiempo o que es reciente, pero sí sé que desde hace poco comenzó a circular en las redes y que tiene a todo el mundo en shock. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya resultado por supuesto interesante. Si sabías ya de estas prohibiciones y crees que me faltaron algunas más importantes, por favor déjalo dicho en comentarios y debatimos al respecto. Nos vemos en la próxima, chaito.